Gracias por venir en esta última conferencia del aula abierta de literatura y humanidades. Gracias por ser fieles dentro de lo que es el recorrido de todo el año, donde hemos podido tratar, no quiero pisar nada de lo que van a decir ellos, pero bueno, intentamos, cuando planificamos el año, intentamos que sea un año completo y que sea al final un servicio, que lo que planteamos sea un disfrute, pero bueno, desde aquí. Carlos también lo disfruta desde su puesto y que sea algo que sea un intercambio, ¿no? Pero que queremos que sea muy completo a la hora de diseñarlo para que toque todos los palos posibles en un recorrido que una vez que terminamos el año echamos la vista atrás y decimos, pues oye, qué bonito ha sido el camino y ahora llegamos y tenemos el placer, el gusto de cerrarlo aquí juntos. Como decía, muchas gracias por venir hoy también. Porque sabemos que a estas horas y en estas temperaturas ya da un poquito más de pereza, que apetecen otras cosas, pero bueno, que es un placer poder disfrutar y terminar aquí juntos. Para cerrar este ciclo de conferencias, bueno, y contamos también con Nerea, que es la concejala de Cultura, que ha venido también por aquí y que tiene el placer también, que está siempre en todo el proceso y que forma parte también de la programación y todo el diseño de todo esto, o sea que ella sigue al dedillo todo lo que vamos haciendo, pero bueno, hoy también le encaja dentro de todas las cosas que tiene el poder estar aquí, así que también muy agradecidos de que esté por aquí. Bueno, yo agradecer simplemente, tenía algo ya preparado, pero está muy bonito que en familia, agradeceros el que hayáis venido, el que asistáis a estas aulas abiertas, esta aula de literatura que hoy culminamos con esas ciudades literarias y que, bueno, como muy bien decía Fernando, a lo largo de todo el curso, a lo largo del año, hemos tocado varios palos, hemos tratado desde autores universales como puede ser Cervantes o Shakespeare, hasta un encuentro con autores locales que ha sido de lo más enriquecedor y yo creo que un acto pues muy bonito que fue aparte en la Sala Farinelli en el Teatro Real Carlos III y que tuvimos una tarde pues de lectura que yo creo que fue muy bonita y muy cercana también. Simplemente, lo dicho, agradeceros que seáis un público tan fiel, que vengáis mes tras mes, agradecer sobre todo a Juan Carlos su trabajo al frente de sus clases en la Universidad Popular y también al frente de este aula abierta y por supuesto agradecer a la dirección de la Universidad Popular, tanto a Luis como a Fernando su trabajo durante todo el curso, que es incansable, os lo puedo decir porque el día a día lo vivimos y bueno, trabajaremos para el curso que viene mejorar todavía más, para tener una programación en esta aula abierta diversa y que os pueda gustar, os pueda encajar y que sigáis viniendo y os pueda seguir atrayendo a vosotros. De hecho, si tenéis alguna sugerencia, además yo creo que estaremos todos encantados de escucharla. Por tanto, bueno, pues damos por clausuradas esta aula abierta a falta de esta última conferencia. Muchas gracias. Pues, si queréis, empezamos ya. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer que estéis aquí en esta tarde que ya van siendo un poco tórridas. Ya... bueno, algún vientecillo tranquilo y vale. La charla de hoy se llama Ciudades Literarias, la ciudad como protagonista narrativo. Claro, cuando yo puse este título, bueno, en cierto modo sí sabía a lo que me enfrentaba. Me enfrentaba a un tema muy abierto, ¿no? Era un tema muy abierto. Surgió porque las clases, trabajando la escritura, en los talleres de escritura, nos dábamos cuenta a la hora de trabajar el carácter del protagonista, que lo trabajamos desde varios ámbitos, el personaje, atributo, en fin, y con sus caracteres, nos dábamos cuenta que la ciudad, la parte que ocupaba la ciudad, era una parte protagónica y que como tal, a lo largo de toda la literatura, había protagonizado, yo casi diría, desde los comienzos de la literatura, porque cuando se habla, por ejemplo, de la Ilíada, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de Ilión. Ilión es la ciudad, que también llamamos Troya, cuyo héroe se llamaba Ilo y que como tal dio el nombre a la ciudad, que luego se llamaría Fisarlik, luego entraría en otros
en otros derroteros a través de la historia. En cualquier caso, era una parte importante, ¿no? Era una parte importante. Bueno, a la hora de abordar lo que es la ciudad, lo primero que hay que abordar es que la ciudad no es tan solo un lugar geográfico. Creo que este es el primero de los planteamientos que uno tiene que abordar si quiere verdaderamente ir hacia la entraña de lo literario, ¿no? Porque la literatura, en definitiva, es la vida también, ¿no? Ni tampoco hablaríamos de un territorio urbano, que sabemos que lo es, ¿no? Es también, y cómo no, un espacio literario. Es decir, las ciudades no son solo ese elemento geográfico, sino que también son un espacio literario. De tal manera que funde el mito, la invención y la realidad. Las ciudades las construyen, y fijaos en estas frases para reflexionarla, no puede ser de otra manera, los escritores, los novelistas, los dramaturgos y los poetas. Alguien me puede decir, con cierta lógica de contenido, ¿no? Construyen los arquitectos que están pensando en cómo, ¿no? En Roma, el cargo de decumano, cómo más o menos estructurabas, ¿no? Una parte, la otra, ¿no? No, estamos hablando de algo más allá, estamos hablando de la raíz, estamos hablando de lo que queda, estamos hablando de por qué vamos a una ciudad y no a otra. Estamos hablando de esos boom literario que hace que tú vayas a una ciudad a vivir por esas calles, ¿no? Cuyo autora, ha ido granjeando ese camino literario, ¿no? Y hemos dicho los escritores, los artistas, los dramaturgos y los poetas, ¿no? Claro, porque aquí lo que entra en juego es la imaginación colectiva de la gente, la imaginación colectiva del público, que va a formar parte de ese espacio, que en sí es un espacio sagrado. El otro día, en una clase de filosofía que imparto, estuve hablando de qué era eso del rito, el rito y el mito. Yo lo divido en esta terna, ¿no? Hito, rito y mito. Y estudiábamos un poco el pensamiento cuando empezó a surgir, cuando empezó a hacerse un poco pues, nuestro común denominador, ¿no? Para la especie humana. Y nos dábamos cuenta de que primeramente ocurría un hito, a lo mejor un meteorito caía en un lugar, en un espacio, y ese espacio inmediatamente era delimitado. Y era un espacio que tanto el chamán como las personas de la tribu, del clan, de la familia, de lo que fuere, iban a adorar, porque entendían que ahí había algo sagrado. Es decir, el espacio era cortado, ¿verdad? Cortado y delimitaba. Había un límite que era sagrado y que a partir de ahora sería tabú y tótem. O sea, tendría esas dos partes de atracción y de cuidado. A lo mejor no se puede entrar, ¿no? Como los sacerdotes que entraban en un lugar del templo y otros ciudadanos no. Después todo eso, ese hito que se acotaba, se convertía en rito, había un ritual. Ese ritual tenía que ver con las danzas, tenía que ver con muchas cosas, ¿no? Con ritos de paso, con ritos cinegéticos, con todo tipo de rituales. Y de ahí se pasaba al mito, se pasaba de una oralidad dentro del mito a la escritura. Es decir, que la escritura de alguna manera afincaba ¿qué? Lo que había sucedido como hito y luego como rito. ¿Por qué estoy haciendo yo esta salvedad, ¿no? Esta digresión aquí? Porque ese espacio que era sagrado para un escritor también se va a convertir en sagrado. Se llame Madrid, se llame Barcelona, se llame Lisboa, se llame Londres, se llame París, se llame Nueva York, se llame Roma. Va a ser un espacio sagrado, ¿no? Hay una frase de la filósofa María Zambrano que dice: una ciudad sin escritores queda vaciada de su esencia de ciudad. Creo que es impactante lo que está diciendo, ¿no? Porque ¿quién construye verdaderamente la ciudad? Construyen las gentes. Y si lo construyen las gentes es porque, de alguna manera, a través de sus relatos, a través de lo que les contaron, eso va quedando ahí. Y todo ese plurito de historias se van a amalgamar y van a formar un todo. La historia de Babilonia, o de Sumeria, en fin, la historia de Egipto con sus ciudades, ¿no?
Bien. Porque claro, habría que hacer una pequeña reflexión. Si los hombres no existieran, si el ser humano no existiera, no existirían las ciudades. O sí, ahí voy a decir ya, aparte del arquitecto, ¿no? Pero hablamos de esa parte sagrada, ¿no? La ciudad también se podría definir, estamos entrando un poco en por qué abordamos la ciudad, en que la ciudad es en sí misma un texto que nunca dejamos de leer. Es decir, lo podemos leer desde muchas partes. Tú vas a una ciudad y vas a ver sus iglesias, sus catedrales, vas a ver sus calles, vas a ver ese café que tiene ese aroma, que tiene esa bohemia, ¿no? O sea que todo eso, en realidad, es un texto que está por leer. Y hay gentes que saben descifrarlo, ¿no? Y saben contarlo a otros, sean los guías, sean los profesores de historia, o de literatura, o de arte, o de lo que fuera, ¿no? O sea que es un gran texto. Es decir, podríamos decir que la ciudad en sí misma es un gran relato, es una creación en sí misma, una creación autónoma. O esta palabreja aquí que voy a soltar un poquito, es un hipertexto, es un texto que se abre a la universalidad. Es decir, que va a codificar, que va a tener en sí todas esas historias que han quedado en los derroteros, tanto de la intrahistoria como de todo ese tiempo que está por venir, ¿no? Esa intrahistoria de la vida callada de las personas, ¿no? Hay un subsuelo en la ciudad, y ese subsuelo tiene otra cara oculta, una cara onírica, una cara, si se quiere, subconsciente que espera aflorar, ¿no? Es decir, que toda ciudad, me gustaría que lo pensáramos así, toda ciudad, bueno, hay un libro de Dostoyevski llamado Memorias del subsuelo, ¿no? Toda ciudad tiene un subsuelo, tiene otra historia, y tiene una historia que tenemos que desvelar, ¿no? Porque toda historia participa de una entraña que hay que desentrañar. La ciudad también podríamos decir, en estas primeras definiciones, que es la representación del alma colectiva. Es decir, hay una serie de personas que tienen unas vivencias, unos signos vitales, lo sabemos todos, ¿no? Y quedan refrendadas a través del arte, y quedan refrendadas en lo que nos compete ahora de la literatura, ¿no? Y a través del tiempo. Hace poco se ha sabido, y lo conté en una de las charlas, que antes incluso que la epopeya de Gilgamesh, la hija de Sargón I de Acadia había escrito un libro, ¿verdad?, que consignaba un poco la ciudad y todos sus alrededores, ¿no? Y contaba también una historia. Es decir, que ya había un interés en cómo desentrañar todas esas historias, que a nosotros nos contaba nuestra abuela o también íbamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Y que eran esas consejas, esos cuentos de abuela que íbamos recordando y que formaban parte de una vida, que formaban parte de un lugar, ¿no? Por supuesto, la ciudad está hecha de delirios, de sueños, de pesadillas, de esperanzas, está hecha de muchas cosas, ¿no?, que vamos a saber desenterrar. Es decir, que no solo hay un canto de himno, ¿no? Como nació la poesía, nació entre los himnos y los trenos, los plantos, ¿no? Es decir, había un llanto y había también una alegría, un alborozo, o alguien a que había cantar, al que había o a quien había que cantar esa épica o esa hazaña, ¿no? La ciudad, por ejemplo, ha tenido siempre también su escritor, que un poco forma su denominador común, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Lisboa, hablamos de Pessoa. Hay que decir, bueno, puede estar también este otro. Claro, qué bueno que haya muchos escritores también, ¿no?, que celebren a esa ciudad, a esa capital, a ese lugar, con una buena literatura, ¿no? Alejandría para Cavafis, como vimos el otro mes, ¿no?, la poesía de Cavafis, ¿no? Y por supuesto habrá otros que canten también hacia Alejandría, ¿no? Joyce, Dublín, ¿no? Tenemos incluso una fiesta el 16 de junio donde se celebra esa fiesta, el Bloomsday, ¿no?, donde los dublineses celebran ese día de Ulises, de Joyce, ¿no? Que es maravilloso porque todo sucede, el Ulises de Joyce, todo sucede en un día, ¿no? O por ejemplo, la Praga de Kafka, ¿no?, por ejemplo, por citar, o el París de Baudelaire, el París de Baudelaire. Y es que toda ciudad, de alguna manera, se mueve en dos planos.
en un plano que diríamos histórico y en un plano que diríamos mítico. Esto sería un poco ese corte de hacia dónde vamos, ¿no? Es verdad que cuando alguien habla de la ciudad, y a través del tiempo ha sido así, también hay ese menosprecio de corte y alabanza de la aldea, ¿no? Donde la aldea tenía una suerte de presupuestos que iban a conciliar más con el locus amoenus, por ejemplo. ¿Qué es el locus amoenus? El lugar ameno. Ese lugar donde uno quería un poco disiparse de los problemas de la corte, entonces le daba lugar para irse a un lugar donde iba a ver su río, su hierba, su lugar rural de tranquilidad, ¿no? Como que uno huía de tanto tráfago, ¿no? Bien, pues el caso de la ciudad es que las personas han ido a formar parte de ese enjambre, de esa colmena, como llama Camilo José Cela en el libro de la colmena, ¿no? Es decir, que de alguna manera hemos sabido o hemos aprendido, dentro de todo ese que he dicho, ese delirio, esas pesadillas, esos sueños, esa esperanza, a colonizar nuestra intrahistoria y nuestra historia dentro de las ciudades. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la ciudad como protagonista, ¿no? ¿Por qué cuando mis alumnos me preguntan, bueno, y entonces qué? ¿Yo qué tengo que hacer para escribir a partir de una ciudad como protagonista? Bueno, lo primero que habría que decir es que hay que conocerla bien. Hay que conocerla bien. Hay que conocerla bien, yo creo que en varios estratos. En el estrato de la lectura, es decir, uno tiene que ser, como escritor, tiene que ser un buen lector, y luego tiene que ser un gran, diría, un gran paseante, un gran mirador, un gran voyeur. Y aquí me gustaría hablar de una palabra que a mí me llamó mucho la atención cuando la aprendí curiosamente estudiando arte. Y curiosamente el primero que aborda ese tema es Baudelaire. Después de que se hiciera esa reconfiguración de las calles de París, si no recuerdo mal por Haussmann, Baudelaire, a través de su mirada y a través de su libro Las flores del mal, mediados del siglo XIX, comienza a investigar qué es eso de pasear las calles. ¿Qué es eso de que alguien pasee la calle? Que alguien vaya por las calles y tenga tiempo de pasear, y tenga tiempo de reflexionar, y tenga tiempo de mirar. Y habla del flaneur. Flaneur, escrito, habla del flaneur, del paseante. Ese paseante es el que mira la ciudad como algo más. No pasa a tontas y a locas. No. Va paseando y a lo mejor toma la decisión de tomar a la derecha una calle o tomar a la izquierda. Pero es como si paseáramos por Aranjuez, vamos paseando, pero vamos observando, vamos mirando, vamos tomando a la ciudad hacia nuestro interior, y eso va haciendo entrar todo lo que hablamos de la intrahistoria, de la mirada, de lo que cada uno puede alcanzar, porque además Baudelaire no despreciaba el feísmo de las ciudades y por tanto Las flores del mal tiene mucho ejemplo de eso, ¿no? Yo he traído una parte, nada, muy poquito, simplemente para que tuviéramos una idea en uno de sus poemas, ¿no? Que le llama Los siete viejos, pero que en realidad los siete ancianos son visiones de un poeta solitario que anda por las calles, muy poquito, que por cierto este poema se lo dedica a Víctor Hugo. Dice: ciudad hormigueante, ciudad llena de sueños, donde el espectro a pleno día atrapa al que pasa. Como la savia fluyen por doquier los misterios en las angostas venas del coloso potente. Una mañana, mientras que en la lúgubre calle las casas, cuya altura la niebla acrecentaba, parecían los muelles de un río desbordado y decorado al alma del actor semejante. Una amarilla niebla ensuciaba el espacio. Seguía yo, embalando como un héroe mis nervios y discutiendo con mi alma ya fatigada el arrabal batido por pesadas carretas. Es increíble. No le importa a Baudelaire en ningún modo hablar de las alcantarillas, hablar de la suciedad y hablar de la limpieza y hablar de otras cosas, ¿no? De mezclar el feísmo con la
la parte bella, ¿no? No le doy prendas, pero es la ciudad la que él mismo, hablando con otros escritores que más o menos están en su contexto, decía, la ciudad va a cambiar al poeta, ya no nos vale un poeta lírico, porque la ciudad nos está cambiando, por lo cual eso ya era un patrón interesantísimo. Claro, la ciudad también se aborda desde lo poético, se aborda desde lo poético. ¿Y qué quiere decir que la ciudad se aborda desde lo poético en la literatura? Quiere decir que hay una mirada de poeta, que una mirada de poeta no es una mirada simple, no es una mirada por mirar, no es una mirada simplemente agradecida, es una mirada escudriñadora. A veces es una mirada terrible, a veces es una mirada épica, ¿no? Entonces yo había traído un libro que apareció en 1944 y que es un libro muy potente, y que se llama Hijos de la Ira, de Dámaso Alonso, y cuyo primer poema habla de Madrid, de un Madrid de la posguerra, ¿no? Y se llama Insomnio. Os lo leo. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Es un poema impresionante, pero cuyo eje, cuyo centro es Madrid. Había salido una noticia, ¿no?, que decía que Madrid era una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Y eso le propicia a la ciudad, le propicia este canto, que en el fondo veis que es un canto terrible, ¿no? No es un canto solo de agradecimiento, que sí, en otras formas es así, ¿no? No podía faltar, yo creo, aunque bueno, otros también hablaron, por ejemplo, de Nueva York, como Juan Ramón Jiménez u otros poetas que en el mundo han sido, pero Lorca escribe un poema, creo que muy conocido, La Aurora, sobre Nueva York, donde también hay un canto hacia esa épica de esa ciudad, esa metrópoli, que de alguna manera está yo creo que cambiando toda la fisonomía del ciudadano, ¿no? Le está dando una corte distinta, lo está fagocitando hacia un mundo de metal, hacia un mundo de, en fin, muy fuerte, muy de insomnio, muy de no dormir, y aquí lo dice La Aurora. La Aurora. La Aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La Aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque aquí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cielo de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Fijaos cómo describe a esos ciudadanos que tienen que salir cada día a trabajar, a ganarse el pan, no tienen que enfrentarse con esa aurora de cieno, tienen que enfrentarse con esos rascacielos, tienen que enfrentarse con esa lucha diaria, ¿no?, que parece como si estuviéramos en una selva de acero, ¿no? También T.S. Eliot contará en La Tierra Baldía, contará también esos insomnes sonámbulos que venían de esa Primera Guerra Mundial y que no sabían en la ciudad dónde tenerse y
y a veces parecían como pequeñas ratas que se escondían debajo de los puentes, ¿no? O sea, el poeta tiene que, como hemos dicho antes, tiene que pasear por la ciudad y tiene que ver todo lo que sucede y tiene que contar todo lo que sucede. En esta primera parte hemos abordado un poco la poética muy sintéticamente y nos dejamos un millón de poetas que han estudiado y que han mirado bien la ciudad. Yo abordaría ahora la ciudad como reclamo literario, porque voy a hacer una división, que es la ciudad real que se aborda dentro de la narrativa con un sentido de lo real, donde sucede la trama, el conflicto o lo que fuere, y la historia y la ciudad imaginaria. La ciudad imaginaria es muy potente. Sí, ahí lo tenemos, ¿no? Macondo está a 800 metros. Dais una vuelta por ahí y ya encontráis Macondo, ¿no? Entonces, querría un poco, haciendo este caminito un poco humilde, ¿no? Pero el otro día, buscando los libros, ¿no? De algunas lecturas, iba encontrando cosas, digo, ¿qué puedo leer? Y encontré unos relatos londineses de Charles Dickens, que para mí es uno de los mejores escritores que ha dado la literatura, y en uno de ellos, en uno de los relatos, habla de los paseos nocturnos. Tiene Edgar Allan Poe también un cuento donde se llama El hombre en la multitud, donde un hombre va paseando y se va encontrando con la multitud, este flaner que se va paseando y que va encontrando una serie de disquisiciones que se le montan en su camino, ¿no? Dice así: hace algunos años, una incapacidad para dormir de carácter transitorio, atribuible a una sensación de angustia, me obligó a pasearme por las calles durante toda la noche, a lo largo de un periodo que duró varias noches. Si me hubiera quedado cobardemente en la cama, me habría llevado mucho... Bueno, no es biográfico, es un cuento, ¿vale? No es que él esté contando, aunque probablemente está contando lo que él mismo ha visto, ¿no? Me habría llevado mucho tiempo dominar este desorden, pero no tardé en derrotarlo mediante el tratamiento enérgico y rápido de levantarme al poco rato de acostarme, salir y regresar a casa cansado, al rayar el alba. Corría el mes de marzo y el clima era húmedo, nuboso y frío. El sol no salía antes de las 5:30, por lo que a las 12:30, que era más o menos la hora en la que yo afrontaba la perspectiva de salir, la noche se me antojaba ya bastante larga. La agitación de una gran ciudad y el modo en el que ésta se revuelve y se sacude antes de conciliar el sueño constituía uno de los primeros entretenimientos que se ofrecen a la contemplación de las personas sin techo, como nosotros. Duraba unas 2 horas. Si teníamos suerte, se oía de pronto la carrera de un policía y se armaba un jaleo, pero por lo general era raro el momento en que disfrutábamos de esta clase de diversión, excepto en el Haymarket, que es el barrio más deteriorado de Londres, en los alrededores de Kent Street, en el Borough y a lo largo de un trecho de Old Kent Road. Apenas nada ni nadie perturbaba la paz, pero así sucedía siempre en Londres, una ciudad que, como si estuviera imitando a sus moradores, tenía impulsos y arrebatos intermitentes de inquietud que cesaban enseguida. Fijaos qué importante la ciudad, qué importante el pálpito de todo lo que está sucediendo y cómo eso va a formar parte de la trama, de las peripecias que va a vivir el personaje. Por tanto, se entiende ya que la ciudad es protagónica, porque sin esa ciudad y sin esos elementos consustanciales a la ciudad, no habría protagonismo ya posible ni siquiera del protagonista, ¿no? Sino que el protagonista y la ciudad están unidos en un nudo inseparable, casi gordiano, ¿no? Otro de los libros que a mí, bueno, yo soy de los que han leído el Ulises de Joyce y que me ha gustado, o sea que debo ser una rara avis ya para poner ahí en un museo, pero hoy les digo que me voy a llevar el Ulises, digo, ojalá lo podamos trabajar el próximo año, ¿no? Pero hay un libro maravilloso, un libro de cuentos de James Joyce, que se llama Dublineses, y gira en torno a todas las historias de la ciudad de Dublín. Hay una película de John Huston, que fue su última película, que hizo con Angelica Houston, su hija, que está genial en esa película, que la llama Dublineses y que en realidad pertenece al último cuento que aparece aquí, que se llama Los Muertos, donde
un grupo de personas se reúnen a cenar y a partir de esa cena empiezan a compartir una serie de cosas, pero empiezan a hablar de Irlanda, empiezan a hablar de Dublín, empiezan a hablar de otras ciudades, de qué se hace aquí, de qué se hace acá, de lo que ha sufrido como tal Irlanda y como tal Dublín, ¿no? Entonces, bueno, hay uno que nos gustó mucho en el taller de cuento, que es Evelyn, que simplemente leo un poquito al principio y cuento un poquito el tema y luego me voy al final de Los Muertos. Dice Evelyn: sentada en la ventana vio cómo la noche invadía la avenida. Reclinó la cabeza en la cortina y su nariz se llenó del olor a cretona polvorienta. Se sentía cansada. Pasaban pocas personas. El hombre que vivía al final de la cuadra regresaba a su casa. Oyó los pasos repicar sobre la acera de cemento y crujir luego en el camino de ceniza que pasaba frente a las nuevas casas de ladrillos rojos. Bueno, esta mujer está en la ventana, está mirando, porque tiene que tomar una decisión importante, y está viendo los transeúntes que están pasando por estas calles de Dublín. Cuidado, que no solo en la multitud se ceba el escritor, sino también en el vacío, las calles vacías. Esto también, un flaneur tiene que también visitar las calles vacías. ¿Cómo huelen las calles? ¿Cómo se siente un callejón vacío, ¿no? O una parte vacía, ¿no? Esa sensación de un sitio donde ha ido mucha gente que de repente esté vacío, ¿no? Yo recuerdo haber bajado un 1 de enero por la mañana por la Gran Vía, no haber nadie en ese momento, casi que me parecía como la película, ¿no? La de Abre los ojos, un poco como ese sentimiento de que no había nada y sentir que aquello era algo único y que era algo que me había sido entregado como para mí en ese momento, ¿no? Estas cosas que me gusta pensar a veces a los literatos un poco, ¿no? Y entonces, bueno, ella tiene que tomar una decisión si se va a otro país, Argentina, donde ha conocido una persona, un amor, y resulta que al final decide quedarse por todo lo que representa Dublín. Es una historia donde Dublín genera un magnetismo muy potente para que ella tome una decisión. La decisión de quedarse con su familia, la decisión de no irse con su amor a Argentina y de tener una vida para ella, ¿no? Lo hemos analizado, ¿no? Y es muy potente. Y sí querría leer el final de Los Muertos, que me parece un final tan bello, porque aquí hablaríamos un poco más de Irlanda, es verdad, pero Irlanda siempre con relación a la ciudad de Dublín, a la que pertenecía James Joyce, ¿no? Dice así: después de haber cenado, el matrimonio, que forma más o menos es protagónico, que es Angelica Houston y otro actor, vuelven a su casa, empiezan a recordar cosas, ¿no? Y de repente empieza a nevar, y ese es el final del cuento, y dice lo siguiente: el aire del cuarto le lava la espalda, se estiró con cuidado bajo las sábanas y se echó al lado de su esposa. Uno a uno se iban convirtiendo ambos en sombras, van desapareciéndose. Mejor pasar audaz al otro mundo en el apogeo de una pasión que marchitarse consumido funestamente por la vida. Vaya frase suelta aquí Joyce. Pensó cómo la mujer que descansaba a su lado había evocado en su corazón durante años la imagen de los ojos de su amante el día que él le dijo que no quería seguir viviendo. Un amante que tuvo antes y que le dijo en un momento que no quería seguir viviendo, estaba enfermo, o al final a la postre muere. No el protagonista que está casado con ella, sino otro anterior. Y luego dice: su alma se había acercado a esa región donde moran las huestes de los muertos. Su propia identidad se esfumaba a un mundo impalpable y gris. El sólido mundo en que estos muertos se criaron y vivieron se disolvía consumiéndose. Leves toques en el vidrio lo hicieron volverse hacia la ventana. De nuevo nevaba. Soñoliento vio como los copos de plata y de sombras caían oblicuos hacia las luces. Había llegado la hora de variar su rumbo. Había llegado la hora de variar su rumbo al poniente. Sí, los diarios estaban en lo cierto. Nevaba en toda Irlanda. Caía nieve en cada zona de la oscura planicie central y en las colinas calvas. Casi caía suave sobre el mégano de Eile. Y más al oeste, suave caía sobre las sombras, sobre las aguas de Shannon. Caía así en todo el desolado cementerio de la loma donde yacía Michael Fully muerto. Reposaba espesa al azar sobre una cruz corva y sobre una losa, sobre las lanzas de la cancela y sobre las espinas yermas. Su alma caía lenta en la duermevela al oír caer la nieve leve sobre el universo y caer leve la nieve, como el descenso de su último caso, sobre todos los vivos y sobre todos los muertos.
bueno, imaginaos qué final tan maravilloso, tan impactante. Lo que quiere decir es que hay un corte, tanto en Irlanda como en Dublín, y hay algo que tiene que cambiar, porque está nevando sobre todo el país, y están helándose, están muriéndose, ¿no? De alguna manera están pidiendo un cambio, ¿no? Y eso lo constata James Joyce en este libro. La siguiente, dentro de, ya digo, esta narrativa donde el espacio cumple algo importante, es para mí una de las mejores novelas que se han escrito en la literatura, que se llama La colmena, de Camilo José Cela. Escribe una realidad de posguerra donde todo sucede en un café. En un café donde Doña Rosa es la abeja reina dentro de la colmena, y todos van allí, algunos, bueno, habéis visto la película, ¿no? Donde no pueden pagarse ni un mísero café y tienen que venir a ver si alguien, incluso el protagonista, se queda, porque no puede pagar y se queda, y el camarero le expulsa del café diciendo que... Entonces, bueno, hay unas situaciones que pasaban, ¿no? Y se van contando. Entonces yo creo que la ciudad también es eso, ¿no? Dice, en el café de Doña Rosa, como en todos, el público de la hora del café no es el mismo que el público de la hora de merendar. Todos son habituales, bien es cierto, todos se sientan en los mismos divanes, todos beben en los mismos vasos, toman el mismo bicarbonato, pagan en iguales pesetas, aguantan idénticas impertinencias a la dueña, pero sin embargo, quizás alguien sepa por qué la gente de las 3 de la tarde no tiene nada que ver con la que llega a ya a las 7:30. Es posible que el que pudiera unirlos fuese la idea, que todos guardan en el fondo de sus corazones de que ellos son realmente la vieja guardia del café. Habéis visto la intrahistoria, ¿no? Lo que estamos viviendo en una ciudad, ¿no? En esos cafés, en esos mundos, donde cada uno tiene una máscara y también se retrata, ¿no? El Café Gijón, que en su día tuvo tantas celebridades, ¿no? La cosa ha cambiado, yo creo. O esos cafés, bueno, yo iba con unos compañeros al café comercial y allí teníamos una tertulia de cuento, que yo fui felicísimo y aprendí muchísimo, porque en ese tipo de tertulias se aprende muchísimo. Estuve casi 2 años y fue una pena que al final eso quedara ya en el pasado, ¿no? Pero una maravilla, ¿no? Otra de las grandes novelas, El invierno en Lisboa, sobre todo Lisboa, ¿no? Antonio Muñoz Molina, que va hablando de Lisboa con todo lo que tiene de bohemio, ¿no? Todo ahí su Pessoa, pero tantas cosas, ¿no? Tantos poetas, tantos escritores, tanta maravilla, y es una ciudad donde uno llega y entra dentro de la bohemia enseguida, ¿no? Y siente que está disfrutando de ese texto maravilloso que abre sus páginas para que uno las pueda vivir y convivir, ¿no? Entonces dice aquí, en el capítulo 13, no recordaba cuánto tiempo, cuántas horas o días anduvo como un sonámbulo por las calles y escalinatas de Lisboa, por los callejones sucios y los altos miradores, y las plazas con columnas y estatuas de reyes a caballo, entre los grandes almacenes sombríos y los vertederos del puerto, más allá, al otro lado de un puente ilimitado y rojo que cruzaba un río semejante al mar, en arrabales de bloques de edificios que se levantaban como faros o islas en medio de los descampados, en fantasmales estaciones próximas a la ciudad, cuyos nombres leía sin lograr acordarse de aquella en la que había visto a Lucrecia. Quería rendir al azar para que se repitiera lo imposible. Miraba uno por uno los rostros de todas las mujeres, las que se le cruzaban por la calle, las que pasaban inmóviles tras las ventanillas de los tranvías o de los autobuses, las que iban al fondo de los taxis o se asomaban a una ventana en una calle desierta. Rostros viejos, impasibles, banales, procaces, infinitos gestos y miradas y chaquetones azules que nunca pertenecían a Lucrecia, tan iguales entre sí como las encrucijadas, los zaguanes oscuros, los tejados rojizos y el dédalo de las peores calles de Lisboa. Una fatigada tenacidad a la que en otro tiempo habría llamado desesperación. Lo impulsaba como el mar, a quien ya no tiene fuerzas para seguir nadando, y aun cuando se concedía una tregua y entraba en un café, elegía una mesa desde la que pudiera ver la calle, y desde el taxi, que a medianoche lo devolvía a su hotel, miraba las aceras desiertas de las avenidas y las esquinas alumbradas por rótulos de neón, donde se acostaban mujeres solas con los brazos cruzados. Cuando apagaba la luz y se tendía fumando en la cama, seguía viendo en la penumbra
rostros y calles y multitudes que pasaban ante sus ojos, entornados con una silenciosa velocidad, como de proyecciones de linterna mágica, y el cansancio no le dejaba dormir, como si su mirada, ávida de seguir buscando, abandonara el cuerpo inmóvil y vencido sobre la cama y saliera a la ciudad para volver a perderse en ella hasta el final de la noche. No me digáis que no es un párrafo bellísimo, de cómo la ciudad y el personaje se imbrican en esa búsqueda, ¿no? Bueno, hay que recordar que Rayuela de Cortázar empieza, si empiezas desde el principio, porque hay otras formas de leer la novela, porque es una novela lúdica, empieza, encontraría a la maga, y Horacio Oliveira, si habéis tenido la inmensa suerte de leer Rayuela, y si no, pues tenéis la inmensa suerte de poder leerla, empieza, encontraría a la maga, empieza con una pregunta, ¿encontraría a la maga? Y es que Horacio Oliveira y la maga juegan a ser flaner en París, juegan a esconderse, a buscarse entre las calles de París. Es un juego que hacen habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues también está ahí esa búsqueda, ese paseo, ¿no? Esa inmanación de lo que es la ciudad y la persona, ¿no? Otros de los que había cogido en este primer plano, que ya pasaré a la ciudad imaginaria, es la ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza, también Barcelona maravillosa, ¿no? Pero, bueno, tiene aquí una entrada, en fin, su escritura es muy rica, es textualmente con un léxico muy rico, ¿no? Pero siempre me llamó la atención que comenzara de esta guisa, que comenzara con una especie de proemio, con una especie de zaguán que lo contaba como históricamente, ¿no? No lo voy a leer todo porque sería muy largo, pero un poquito. El año en que Onofre Bouvila llegó a Barcelona, la ciudad estaba en plena fiebre de renovación. Esta ciudad está situada en el valle que deja las montañas de la cadena costera al retirarse un poco hacia el interior entre Malgrat y Garraf, que de este modo forman una especie de anfiteatro. Allí el clima es templado y sin altibajos. Los cielos suelen ser claros y luminosos, las nubes pocas, y aun estas blancas. La presión atmosférica es estable. La lluvia escasa, pero traicionera y torrencial a veces. Aunque es discutida por unos y otros, la opinión dominante atribuye la fundación primera y segunda de Barcelona a los fenicios. Al menos sabemos que entra en la historia como colonia de Cartago, a su vez aliada de Sidón y Tiro. Está probado que los elefantes de Aníbal se detuvieron a beber y triscar en las riberas del Besós o del Llobregat, camino de los Alpes, donde el frío y el terreno accidentado los diezmarían. Los primeros barceloneses quedaron maravillados a la vista de aquellos animales. Hay que ver qué colmillos, qué orejas, qué trompa o proboscis se decían. Este asombro compartido y los comentarios ulteriores, que duraron muchos años, hicieron germinar la identidad de Barcelona como núcleo urbano, extraviada. Luego, los barceloneses del siglo XIX se afanarían por recobrar esta identidad. Y sigue contando la historia, empieza en ese proemio contando la historia de Barcelona. Es decir, si alguien ya como escritor te plantea en su zaguán, en su proemio, en su parte prologante de alguna manera de la historia, la ciudad de Barcelona, es que la ciudad de Barcelona es la protagonista. Hay que quitarse las máscaras ahí, es Barcelona. Y Barcelona va a ser lo importante, lo latente, el corazón que tenemos que descubrir. Con lo cual, la ciudad y la literatura siempre se está indicando, ¿no? Ahora pasaríamos a la segunda parte. La segunda parte es la que aborda la ciudad imaginaria, es la que aborda Macondo, ¿no? La ciudad imaginaria se gesta desde el potencial creativo. Claro, a veces, por ejemplo, yo con la regenta tengo mi duda de que sea una ciudad imaginaria, ¿no? Porque todos sabemos que Vetusta, ¿verdad? Vetusta es Oviedo, ¿no? O Vetus, la vieja, y igual que lo venusto es lo bello, Vetusto es lo viejo, ¿no? Y de alguna manera uno ya sabe que está en Oviedo, ya sabe de alguna manera, ¿no? Aunque el autor, en este caso Leopoldo Alas Clarín, en su ópera prima, lo que quiere reflejar es precisamente ese juego de espejos entre la ciudad imaginaria y la ciudad real, pero no una ciudad imaginaria fantástica, como puede ser, no sé, las ciudades invisibles de Italo Calvino, ¿no? donde Marco Polo le cuenta ya de mayor, le cuenta a Cura de Can
las ciudades que ha visto, ¿no? Y se las inventa. Inventándose es un libro maravilloso que yo disfruté leyéndolo muchísimo. Entonces, había traído 3 libros que representan un poco este hecho, ¿no? Bueno, la regenta, que además tuvo esa serie, ¿no? Fabulosa, ¿no? Que yo creo que todos disfrutamos. Yo había leído antes La regenta, que me parece una novela de las mejores escritas, ¿eh? Quien guste del placer de cómo está escrito, del léxico bueno pero que fluye, no que se estanca, ¿no? No un Alejo Carpentier, sino una prosa que va fluyendo, que es cantarina, que casi tiene el dulzor de Garcilaso en algunas de sus formas, de su sintaxis, va a gozar muchísimo de todas las historias que suceden ahí, ¿no? Entonces, fijaos cómo empieza. La heroica ciudad dormía la siesta. Este comienzo es uno de los comienzos más enormes, más geniales que tiene la literatura. Tiene otros también, ¿no? Por supuesto, en un lugar que no vamos a hablar, pero la heroica ciudad dormía la siesta. ¿Cómo va a ser que una ciudad heroica duerma la siesta, ¿no? Si es heroica, tiene que estar bien despierta, ¿no? O sea que ya esa frase, ¿no? Planteando que todo esto está lleno de paradojas inevitables en las peripecias de los protagonistas. La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Se puede decir más alto, pero más bello, comienzo así. O yo soy de la vieja guardia que me gusta esto, cómo está escrito, ¿no? Porque ahora se escribe en la prosa higiénica, por cierto, y es distinta. Es otro mundo. Don Fermín, un poquito más adelante, Don Fermín contemplaba la ciudad. Era una presa que le disputaban. La está contemplando desde arriba del todo, ¿verdad? Y allí los ve como hormiguitas, el magistral, pero que acabaría de devorar el sol. ¿Qué? ¿También aquel mezquino imperio habrían de arrancarle? No, era suyo. Lo había ganado en buena lid. ¿Para qué eran necios? También al magistral se le subía a la altura de la cabeza. También le veía a los vetustenses, como escarabajos. Sus viviendas viejas y negruzcas, aplastadas, las creían los vanidosos ciudadanos palacios, y eran madrigueras, cuevas, montones de tierra, labor de topo. ¿Qué habían hecho los dueños de aquellos palacios viejos y arruinados de la encimada que él tenía allí a sus pies? ¿Qué habían hecho? Heredar. ¿Y él? ¿Qué había hecho él? Conquistar. Increíble. Además, usa el estilo indirecto libre que luego usará después, había usado, perdón, antes, en Madame Bovary, Flaubert. Usa el estilo indirecto libre, que habla el narrador, pero no usa el verbo diquem ni el verbo decir o murmurar, con lo cual no sabemos si habla el protagonista o habla el escritor. Eso es un estilo indirecto libre, y lo usa aquí. Hace de repente una torsión con esa prosa y no sabemos quién está hablando. Si está hablando el magistral con sus pensamientos o es el escritor, ¿no? Se llama el narrador invisible. Bueno, esto es otra de los lugares, este sí, ya compartiendo página, compartiendo elementos con el realismo mágico, el boom latinoamericano, en el año 67, quiero recordar, aparece 100 años de soledad, que por cierto, cuando salió con una portada donde aparecía, la primera portada que tuvo 100 años de soledad fue un barco dentro de una selva. Yo siempre he dicho, si yo hubiera visto una portada sin conocer 100 años de soledad y de repente veo un barco dentro de una selva, compro el libro. Me parece maravilloso. Un barco en una selva. Bueno, pues ya estoy imaginando, un barco en una selva, ¿qué ha pasado? Aquí han entrado, tal. Se me irían los piratas, se me iría por aquí, se me iría por allá. Se me iría el realismo mágico, se me iría muy allá, ¿no? Entonces, 100 años de soledad, ya con esa portada maravillosa,
de alguna manera, luego en Barcelona, ¿no? Luis Barral ya va ganando adeptos, se va haciendo muy fuerte, ¿no? Y se nota que es la gran novela que en ese momento iba a cambiar un poco la literatura, ¿no? Iba a abordar una suerte de visión que sí, que también iba a hablar de lo social, pero de otra manera, desde un realismo mágico, ¿no? Entonces aparece la ciudad de Macondo, ¿no? Aquí tengo algunas notas. Cuando Gabriel García Márquez publica en 1967 su célebre novela Cien años de soledad, se crea una de las ciudades imaginarias más importantes de la literatura universal, Macondo. Este libro también es en el fondo su inicio, auge y destrucción. Al igual que hemos dicho antes que cómo eran importantes las ciudades, Macondo también en el fondo está contando su inicio, cómo van a poblar esa ciudad, cómo le van a dar el nombre, cómo le van a dar todo, y luego cómo va a quedar completamente destruida. Al principio de la obra, Macondo es un pueblo, es una aldea de 20 casas de barro y caña brava, pero con el transcurso de la novela se convierte en una ciudad con grandes calles, con ferrocarril, y hasta influencia sobre la costa colombiana. Como dato, en 2004 se propuso renombrar a Aracataca, que era el lugar donde se supone ciudad natal de García Márquez, con el nombre de Macondo, para reactivar la economía, pero no quisieron. Se hizo una votación y no quisieron, pero pensaron en Aracataca, el lugar donde había nacido García Márquez, se pensó llamarlo Macondo, para ver si reactivaban la economía. Fijaos lo que es el atractor, ¿no? El atractor, yo lo llamo esto Macondo para venir, pero los ciudadanos dijeron que no lo llamaban Macondo. Bueno, hay ciertas ideas de dónde viene el nombre de Macondo, ¿no? De si era el nombre de una hacienda bananera de Aracataca, de si procedía del bantú, de la lengua centroafricana, que si era un poblado más lejano, que si era el nombre de un juego de azar. Sin embargo, hay una de las descripciones que es: Macondo fue construida a orillas de un río, con un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos, y repleta de ciénagas y pantanos. Pero fijaos, me encanta esa metáfora o ese símil o esa comparación, ¿no? Con un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos, ¿no? O sea, me hago esa idea, ¿no? Esas piedras grandes, ¿no? La comparación es sin duda ninguna. Es el comienzo, lo he ido anticipando un poco, es el comienzo de la soledad, que quien más y quien menos ha oído este comienzo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo, como si fueran nuevos hogares. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Bueno, este es el comienzo, se puede leer porque es una belleza. Sabéis que cada hoja la repitió hasta 60 veces. Hay una historia que se cuenta que se iba a Acapulco, iba con su mujer, y tuvo la idea, tuvo el comienzo de la novela, y le dijo a su mujer: nos volvemos, pero no vamos a veranear, no veraneamos, nos volvemos. Y allí, escribiendo, fue un derroche. Bueno, y hubo cosas como el tema de los golondrinos, le habían salido unos golondrinos en las axilas y se las traspasó al bueno del coronel, o sea, le hizo tenerla como al protagonista y se le quitaron a él. Es decir, la escritura es terapéutica, lo adivinamos con García Márquez, cuidado, Aquí hay algo interesante, ¿no? Cuando uno escribe, como que suelta ahí las cosas, ¿no? Y el final, que
también es maravilloso, ¿no? Su final, bueno, tenía anotado, se me ha ido ya un poquito, pero sí, Macondo va desapareciendo. Álvaro fue el primero que atendió el consejo de abandonar a Macondo, lo vendió todo, hasta el tigre cautivo que se burlaba de los transeúntes en el patio de su casa, y compró un pasaje eterno en un tren que nunca acababa de viajar. Fijaos ya esta parte, ¿no?, de cómo van abandonando Macondo, ¿no? Y luego ya, bueno, pues ese final, bueno, donde ya Macondo desaparece, ¿no? Y es casi arrasada por el tiempo, ¿no? Otra de las grandes obras dentro de estas ciudades imaginarias, pero no tan imaginaria porque existía, pero sí imaginaria para el autor, es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Comala, y dice lo siguiente: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes le había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre, pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora, pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Comala es distinta a la Comala real geográfica, para que veamos el potencial de una ciudad imaginaria. Esta ciudad es una ciudad de espíritus, es una ciudad de muertos. Al final todos que están aquí, incluso el propio Juan Preciado, que es el que nos va contando un poco la historia, también está muerto. Aquí bueno, se descubre la mitad de la novela, pero es una delicia leer. Y luego en su libro de cuentos, que llama En llamas, también hay un cuento que se llama Lubina, que es un lugar que sería algo así como el purgatorio, donde uno había de pasar para sufrir tanto una parte del infierno como del purgatorio para salir de allí, ¿no? Y cómo te describe Lubina, para mí es un ejercicio, y se lo digo siempre a los alumnos de escritura, de cómo alguien usa la descripción atmosférica y simbolista, ¿no? Cómo usa lo pedregoso, lo terrero, cómo usa el viento que se va metiendo dentro de las casas, y el que lo está leyendo está sintiendo ese pálpito, ese temblor de que está en un lugar que probablemente sea el purgatorio. De hecho, en un momento se dice: ese lugar es el purgatorio. Y toda la historia se cuenta sin un interlocutor que hable, es alguien que está hablando todo el rato y está contándoselo a otro, pero no tenemos lo que el otro está contando. En cuanto a Comala, es igual. Comala tiene ese sentido que también tiene Lubina y que Juan Rulfo sabía inspirar como nadie, ¿no? Por detrás estaba la revolución de los cristeros, que es más o menos del 1924 al 26, más o menos las fechas, y también toda esa parte de violencia, toda esa parte de crueldad está instalada dentro también de estas ciudades que acota de alguna manera Juan Rulfo. Simplemente nombrar ya para ir acabando las ciudades imaginarias que han formado parte de nuestra vida. Yo citaría el reino de Camelot. Claro, Camelot es la fortaleza y el reino del legendario rey Arturo. ¿Quién no ha disfrutado con las historias del rey Arturo, no? Bien sea leídas, bien sea en películas, ¿no? O ha fabulado, ¿no? Esas historias del rey Arturo, de Sir Lancelot, de Ginebra, en fin. Cientos de relatos fantásticos han situado a Camelot en algún lugar de Gran Bretaña. Se desconoce la ubicación, pero últimamente se ha pensado que podría estar en el suroeste, ¿no? De hecho, hablan de qué tipo es aunque es verdad que en el libro La muerte de Arturo, de Thomas Malory, se afirma que Camelot se encuentra en Winchester, en el condado inglés de Hampshire, pero parece ser que están en la zona de Cadbury, que está en el suroeste, o eso piensan. Otros piensan que Avalon está en otro lugar. En fin, cada uno va teniendo por un castillo situado en el condado de Somerset, al sureste de Inglaterra, que parece ser
que invita a esa leyenda. Pero fijaos, aquí hay que pensar una cosa, cómo lo legendario se imbrica con lo histórico, ¿no? Hay una frase de Salustio que yo repito hasta la saciedad: estas cosas no sucedieron jamás, pero existieron siempre. Esta frase la dice Salustio, ¿no? Bueno, en cuanto al Juego de Tronos, podríamos citar muchas cosas, ¿no? Pero esta Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Estas 7 novelas que lleva 5, no sé si está escribiendo, en fin, Invernalia, os suena, ¿verdad? La ciudad fortaleza de la casa Stark, Desembarco del Rey, la ciudad capital de los 7 reinos, Antigua, ¿no? Se considera la más antigua, en fin, Valiria, de los Valirion, en fin, los va sonando, ¿no? Luego hay historias también de cómics, pero esas no las voy a citar, simplemente en cuanto a las ciudades que tienen que ver con lo infantil y juvenil, simplemente recordarlas. Alice in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas, Wonderland, ¿no? Ese mítico personaje creado por Lewis Carroll, ¿verdad? Que tras caer Alicia en el agujero de la madriguera del conejo blanco, el País de las Maravillas es un curioso lugar hallado mágicamente bajo tierra. Hablábamos antes del subsuelo, lo que esconde, lo que está por debajo. Bueno, acaban de descubrir en China, no sé si reciben el nombre de karst, es como una hendidura, y no saben si bajo esa hendidura, que es kilométrica, hay también otro mundo, ¿no? Otros árboles, otra fauna, en fin, están intentando describir qué es, ¿no? Luego también el de Peter Pan, que primeramente se hizo en teatro, y hace poco se hizo una película maravillosa, ¿no? Sobre esta historia de Peter Pan, ¿no? Y bueno, Peter Pan, el autor es J.M. Barrie, y bueno, ese país imaginario donde los niños no crecen y solo existe la diversión y la felicidad. Y simplemente ya nombrándolas, me acuerdo de la ciudad de Oz, ¿no? El Mago de Oz, la película, donde Judy Garland hace ese papelón tan maravilloso, ¿no? La protagonista del libro, una joven estadounidense llamada Dorothy, es arrastrado por un tornado en Kansas junto a su perro Totó hasta el fantástico mundo de Oz. Es en esta mágica tierra donde habitan brujas, buenas, malas, un espantapájaros que habla, un león cobarde, un hombre de hojalata, un mago, monos voladores, que todo tiene un simbolismo y todo tiene un porqué, ¿verdad? Bueno, en el mundo de Oz, cuya capital es Ciudad Esmeralda. Bueno, pues ahí tenemos la ciudad imaginaria donde los sueños de los seres humanos se van haciendo realidad. La ciudad de Lilliput, que aparece en los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, ¿verdad? Que es maravilloso, estos individuos de 15 centímetros de alto, ¿no? Que van marcando una posesión. Y por acabaría, yo creo que el tiempo se me ha echado encima, acabaría con esa obra tan maravillosa que citábamos en algún momento, Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, donde, como contaba al principio, Marco Polo, ya en la senectud, le está contando todas las experiencias de todos los viajes que ha tenido, ¿verdad? Esas tierras maravillosas que ha conocido de primera mano, y se la cuenta a Kublai Khan, que le escucha totalmente perplejo. Pero la historia que le está contando es una historia donde no sabemos si es lo real o es lo imaginario, porque las ciudades que le cuenta, incluso poniéndole nombres que le ofrece que le ponga el nombre Kublai Khan, son ciudades que son imaginarias, que son fantásticas, una ciudad llena de tubos, una ciudad en el aire, cada ciudad tiene una cosa diferente y tiene una lección, de tal manera que Kublai Khan habla al principio de la historia con él y hablan al final, y nos recuerda a lo mejor al conde Lucanor y a Petronio hablando al final, ¿verdad? Y contándose, intentando sacar una lección de cada ciudad. Bueno, esto es un poco resumido todo. Espero que os haya gustado, que os hayáis quedado con esa idea de lo importante de la ciudad en la literatura. Estoy seguro que ya la teníais en el corazón y en la mente. Muchas gracias.